Son las 4, son las 3 en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, esta tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remoiñán y hoy volvemos a hacer este programa desde la frontera de El Tarajal, en Ceuta. Llevamos 3 días recorriendo las calles de esta ciudad autónoma, pero también sus montes, sus polígonos, sus barriadas. Y el resumen de lo que hemos visto podría ser que la normalidad intenta abrirse paso entre el caos. Poco a poco se va consiguiendo. Esta Ceuta ya se parece un poco más a la de antes. Las familias que juegan en esta playa, delante de mí tengo algunas, las veo perfectamente en esta playa de Tarajal, bucean, juegan con sus bañadores, también niños pequeños. Pero estas familias comparten baño con los buzos de los GEAS, que en las últimas horas han seguido aquí buscando cuerpos. También con el miedo que sienten muchos vecinos, y ese miedo comparte espacio con el fervor popular y esa fe católica que hoy abarrotará la parroquia de Nuestra Señora de África, porque hoy se celebra esa ofrenda floral en vísperas de su día grande. La feria por las fiestas patronales se ha suspendido, ha llevado a la ruina a muchísimos comerciantes, pero los actos religiosos se mantienen. Hoy vemos abiertos más negocios, también algún atasco, porque a la calle salen más coches, y menos presencia militar. En este punto, por ejemplo, en esta frontera del Tarajal, en la que estamos, este punto que fue el epicentro de la tragedia, este espigón fronterizo que tengo a muy pocos metros de donde me encuentro y que ahora se ve ampliado por esta boya neumática de 500 metros, por este lugar por el que pasaron al menos 72.000 personas, según los últimos datos de Interior, ya no se ve al ejército como ayer. Ya no vemos esos camiones militares llenos de migrantes magrebíes en la parte trasera. Ayer la dinámica era muy clara. Localizaban a los chicos que llegaron el jueves en diferentes puntos de la ciudad, a los que tienen origen marroquí, que son los con los que pueden hacer esto, para convencerles de que vuelvan a Marruecos. Son con los únicos, como te digo, que pueden hacerlo. Los subsaharianos no pueden ser enviados a un país que no es el suyo. Y los menores no acompañados tampoco. Ceuta, por cierto, está atendiendo ahora mismo a más de 1.000 menores. Y más que hay por las barriadas. Los servicios están saturados. Ahora mismo Interior dice que de los 72.000 migrantes que supuestamente entraron, 70.000 han regresado a Marruecos, por lo que quedarían 2.000 dentro de esta ciudad de Ceuta, en la que hoy estamos haciendo la tarde. Bueno, ese dato es mentira. No solo porque nosotros tengamos la sensación de que se queda corto, sino porque cuando hablas con los vecinos, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, te dicen que no, hombre, que no, que son muchísimos más. Buena parte de ellos están en las inmediaciones del CETI. Son subsaharianos que en una buena parte piden asilo. Esos son 1.500. Sudaneses, senegaleses, de Mali, de Chad, de Egipto. Pero es que sigue habiendo muchos de origen marroquí repartidos por los bosques, por los montes, por los polígonos, las playas y las barriadas. Nosotros hemos hablado con alguno de ellos en la barriada de El Recinto. Dice que no ha venido aquí a buscar problemas, que ha venido aquí a trabajar. Sí, tiene miedo de que le devuelvan a Facebook. Decían unos a otros a través de Facebook que la frontera estaba abierta y viniste nadando a través de vídeos. Dice él que no quiso pasar con gente que estaban por las vallas y quiso pasar nadando porque estaba viendo mucha muerte. Gente a su lado, al lado de este marroquí que escapa de la policía y de los militares en esa barriada del Recinto. Cuenta que vieron el anuncio en Facebook, la frontera está abierta, todos para allí, y él se cogió un coche en Rabat para llegar a Castillejos y para cruzar esta frontera que tengo a mi lado. Por eso se habla de que la cifra estaría en torno a 5.000 migrantes que entraron de forma irregular el jueves y que siguen en Ceuta. La presencia militar, como te digo, ha disminuido en este punto fronterizo donde nos encontramos. En el Tarajal hay menos ejército, pero siguen custodiando las puertas de los supermercados, de los restaurantes, para evitar problemas. Claro, imagínate, gente que lleva muchos 5 días sin comer o sin apenas comer. ¿Y cómo están los ceutíes? ¿Cómo está este pueblo fantástico que se siente más español que tú y que saca pecho de su españolidad? Pues se sienten abandonados. Como decía su presidente, que por cierto estará con nosotros hoy en la tarde de COPE, Juan Jesús Vivas, se sienten solos,
Sienten que el Estado les ha olvidado, que el gobierno les ha olvidado. Fíjate, Hugo tiene un restaurante en una de las playas de esta ciudad de Ceuta en la que estamos. Tuvo que cerrar 2 días y hoy abre pero con miedo. Decidió enviar a su familia a la península en lo peor de la crisis. Cuando ves tener que mandar a tus hijos a Málaga por la seguridad de tu familia, es grave. Grave y, bueno, pues te emociona porque lo estás sufriendo durante 5 días y ves como tu gobierno, tu país, tu rey, tu presidente te abandona. Este es Hugo. Lo escuchas. El abandono. Aquí cuando hablas con los ceutíes señalan a 2 culpables. El gobierno español por ese abandono y el Reino de Marruecos por jugar con vidas humanas, por utilizar la migración como método de presión política. Y ojo, porque cuando escuchas a los analistas, a los que conocen bien Marruecos, a los que han estudiado su historia, como Taleb Ali-Salem, experto en relaciones internacionales saharaui, que estuvo con nosotros ayer en la tarde, te cuenta que todo esto responde a una lógica. Todos los reinados recientes de la historia de Marruecos han logrado un hito importante, un objetivo que marca su paso por el trono. Mohamed V logró la independencia con Francia. Hassan II, la Marcha Verde, que es abandono de España, del Sáhara. Mohamed VI, el actual, el reconocimiento de la autoridad marroquí sobre el Sáhara por parte de Estados Unidos. Y en la hoja de ruta de Hassan III, que es el hijo de Mohamed VI, que pronto accederá al trono, quiero que escuches a Taleb porque en su hoja de ruta estaría lo siguiente. Es que el gran logro, la baraca de Hassan III, que creo que ascenderá al poder muy pronto, que su baraca sea la de, según ellos, recuperar Ceuta y Melilla. Esa es la retórica marroquí. Recuperar Ceuta y Melilla. ¿Recuperar qué? Si no han pertenecido nunca a Marruecos. Desde hace más de 500 años Ceuta es española. Se sienten españoles y presumen de ello. Hay que venir aquí para comprenderlo, para entender lo que piensan. Un pueblo con una capacidad de integración total y que va a seguir integrando, pero que lógicamente se han sentido abandonados. Queremos dimisiones, me decía alguno de estos ceutíes. Bueno, pues por ahora la única persona cesada por esta crisis es la funcionaria de Seguridad Nacional, que publicó un dato real, que publicó que 49.000 personas habían entrado en Ceuta por Marruecos. Ese dato causó alarma y fue cesada. Lo publicó cuando no debía, dicen algunos. Bueno, nosotros seguiremos aquí esta tarde en Ceuta para contarte la verdad de esta crisis humanitaria, del abandono que han sentido los ceutíes y sobre todo de esa cantidad de fallecidos, que es el drama real. Los datos cambian, pero podría estar cerca del centenar. La mayoría sin identificar. Al lado de donde estamos, en esta frontera del Tarajal, la Guardia Civil sigue recogiendo denuncias de desaparición, sobre todo de familias marroquíes, que cruzan la frontera y preguntan, ¿sabéis algo de mi hijo? Esta es su foto, este es su nombre. Hay que estar aquí para verlo, ¿eh? Familias que no saben si su hijo está en los montes de Ceuta escapando de la policía o debajo de estas aguas. Y están pasando más cosas. Los ministros del Interior de Bruselas ofrecen a España fondos y efectivos para luchar contra la inmigración irregular y han disculpado la actitud de Italia, que decidió suspender el espacio Schengen para los viajeros procedentes de España, alegando que su reacción fue fruto de la preocupación. Corresponsal comunitaria, Olga Sánchez. El comisario de Inmigración, Magnus Brunner, ha asegurado que todos los Estados miembros han mostrado su apoyo a España y que la Unión Europea tiene hoy mejores herramientas que hace décadas para hacer frente a las crisis migratorias. Hemos ofrecido apoyo a España tanto en el ámbito financiero como en el operativo, lo que incluye ayuda financiera de emergencia para reforzar la protección de la frontera exterior en Ceuta, además de apoyar los retornos, ha dicho en una rueda de prensa tras la reunión de titulares de Interior. Brunner ha descartado que se hayan producido entradas al espacio Schengen y ha afirmado que la situación ha cambiado desde que Italia amenazó con suspender el acuerdo con España. Con la mayoría de los inmigrantes de vuelta en Marruecos, Bruselas cree que la decisión de Meloni fue fruto de la preocupación. Y varios incendios siguen activos hoy en España. El de Val d'Uixó, en Castellón, no está aún controlado y ya lleva días. Ya ha quemado cerca de 10.000 hectáreas, entre ellas el 12% del Parque Natural de la Serra de Espadá.
Está controlado el del entorno de la Sierra Norte de Guadalajara, que ha arrasado 33.000 hectáreas. Mejora el de la localidad abulense de Burgohondo, aunque sigue activo y preocupan otros 4 en la provincia de León. Carolina Tabanera. Castilla y León respira este martes más aliviada, si bien el operativo combate hoy 4 fuegos activos en la comarca del Bierzo. En León, a los incendios de Veguellina y Benuza se han sumado otros 2 fuegos, uno en Toral de los Vados y otro en Horta, todos en nivel 0. El que sigue en nivel 2 es Burgohondo, en Ávila, con reproducciones en las últimas horas. Algunas reactivaciones lamentablemente podrían haber sido intencionadas. José Francisco Hernández, delegado territorial. Sobre todo en Piedralaves, no sé si tanto una reproducción, sino como llamas, un nuevo incendio, que están abiertas todas las líneas de investigación, las propias de la Junta de Castilla y León y otras, fundamentalmente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sobre el origen de ese incendio. Y no se descarta que pueda ser intencionado porque está fuera de perímetro. Por cierto, que un hombre de Monteagudo de las Vicarías en Soria ha sido detenido como supuesto autor de un incendio por imprudencia grave mientras realizaba tareas con una radial en una fecha en la que estaba prohibido desarrollar actividades con riesgo de provocar fuegos. Y multa de 320.000 euros a un organizador de festivales de música por prácticas abusivas en varias comunidades autónomas. Prácticas que limitaban los derechos de los asistentes, por lo que la empresa ha incurrido en varias infracciones graves que detalla en COPE Daniel Arribas, director general de Consumo. Se ha sancionado la prohibición expresa de acceder al recinto con comida y bebida del exterior. Esta práctica se sumaba a la prohibición de poder entrar y salir libremente del recinto, a lo que se tenía que pagar un coste adicional. Se han sancionado prácticas relacionadas con la forma de pago dentro del recinto. Se han sancionado prácticas relacionadas con los costes de gestión durante el proceso de compra. Estos costes de gestión arbitrarios no se han identificado con una prestación efectivamente prestada al consumidor. Y en los deportes parece que se calma la pelea entre Rayo Vallecano y la Comunidad de Madrid. Pablo García. El conjunto franjirrojo, una semana más tarde, ha abierto hoy las puertas a la Comunidad de Madrid de su estadio. Tras la reunión de ayer en la consejería, se ha llegado a un consenso y se ha presentado para evaluar la renovación que el Rayo está haciendo por cuenta ajena. Ayer el consejero de Deportes, Mariano de Paco, se pasó por el partidazo y dejó claro que el Rayo tiene que jugar en Madrid. Lo que tiene que hacer el club es cumplir. Y una vez que haya cumplido, que yo eso también se lo he dicho de esta manera varias veces, una vez que haya cumplido, hablaremos del futuro. Pero que cumpla para que podamos hablar por lo menos del presente. En tenis hoy debutan el Master 1000 de Torrento Dani Mérida, Pablo Carreño a las 6:30 y Jaume Munar a las 9:30. En ciclismo, el Tour de Francia femenino hoy es día de crono y muy pendientes de Paula Blasi, maillot blanco del Tour, y de Usoa Ostolaza, que está en la pelea por las primeras posiciones. Gracias. Sigues en la tarde de COPE desde la frontera del Tarajal, en Ceuta. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Soy como el aire que va a toda velocidad. Solo estoy yo y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente. Una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar. Y va gritando con... 4:13 de la tarde, 3:13, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Seguimos en esta programación especial de COPE, en esta tarde de COPE, desde la frontera del Tarajal, desde esta playa del Tarajal, la frontera con Marruecos, en la ciudad autónoma de Ceuta. Estoy a pocos metros de ese espigón del Tarajal, de este espigón que tengo delante de mí, que fue el epicentro de la tragedia que se vivió aquí, una tragedia de la que ya es una tontería decir cifras de fallecidos porque van bailando, ¿no? Se cree que son 77, luego se dijo 88, 11 en el lado marroquí, bueno, más de un centenar, además de los que siguen buscando en estas aguas que tengo aquí a mi lado. Lo que veo ahora mismo es una playa del Tarajal tranquila, en la que cada vez hay más familias que vienen a jugar aquí, más niños que juegan entre las rocas, que bucean con sus bañadores, que se lo pasan bien, en definitiva. Y llama la atención el contraste, porque hasta hace unas horas, en estas aguas donde se bañan los niños y juegan, los agentes buzos del GEAS seguían buscando cuerpos bajo estas aguas que tengo aquí a mi lado. Lo que veo es la boya neumática instalada de color rojizo, 500 metros,
se adentra en el mar para ampliar el espigón. Veo que esa boya se eleva unos 50 centímetros sobre el nivel del agua, tiene 1 metro de profundidad y se ha cubierto el hueco que había entre el espigón y la boya, esos 3 metros que separaban el espigón, las rocas del Tarajal y la boya neumática, que es la medida de contención, y por esos 3 metros, incluso el domingo cuando nosotros estamos aquí, aún se coló un marroquí nadando por ahí, fue bordeando toda la playa, se puso en pie y entró en la ciudad de Ceuta. Bueno, ese hueco ya se ha cubierto y la boya neumática está bien colocada. 5 días después de la entrada masiva, lo cierto es que la frontera, como te digo, ha recuperado cierta calma, pero la crisis no ha terminado. Sigue habiendo miles de migrantes en Ceuta. Las cifras pues también varían en este caso. La delegación del gobierno calcula que permanecen dentro unas 2.000 personas, pero el gobierno de la ciudad autónoma eleva la estimación hasta una horquilla de 3.000 y 5.000. Bueno, ya te digo que ese dato de Interior, de que entraron 72.000 personas y han salido 70.000, es mentira, porque te lo dicen los ceutíes cuando estás aquí, es la percepción que uno tiene cuando recorre estas calles, y te lo dicen también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Está más cerca de los 5.000, si no son más, que de los 2.000. Muchos continúan en las playas, otros escondidos, también en los alrededores del CETI, de ese centro de estancia temporal de inmigrantes que está abarrotado, y en instalaciones que se han habilitado de manera provisional. Ceuta trata ahora de recuperar la normalidad después de esta crisis vivida, que es la peor de su historia. Está aquí a mi lado sentado, en este chiringuito de la playa del Tarajal, que ha vuelto a abrir también, el periodista Salva Carnicero. Salva conoce bien este pueblo de Ceuta, conoce bien el drama migratorio, es periodista, compañero del pueblo de Ceuta. Salva, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, y muchas gracias por el interés que está montando, prácticamente mostrando el mundo entero en Ceuta, pero sobre todo por estar donde hay que estar ahora mismo, aquí. Tú estás acostumbrado a informar sobre la frontera, sobre esta inmigración, porque quien está aquí en Ceuta sabe que le va a tocar informar de migración. ¿En qué momento comprendiste que lo que estaba ocurriendo el jueves era completamente distinto? Pues lo comprendí muchos días antes, Israel, porque tengo una compañera que se llama Gabriela Sardá, que probablemente sea la mejor periodista de Ceuta, tiene 26 años, y ella se ha estado encargando los días anteriores a este jueves de la actualidad migratoria en el periódico, y ella el jueves tendría que haber descansado, entonces me iba a encargar yo. Me vine para acá el miércoles por la noche, justamente a donde estamos, a pocos metros de aquí, y vi pues cómo se estaba cociendo ya. Evidentemente lo sabíamos, han entrado del orden de 250 personas de rescate, ¿no? La Guardia Civil rescataba a 250 personas más o menos en los días anteriores, todas las noches. Pero no nos imaginábamos de ninguna manera cómo iba a ser la situación el jueves. Ya yo me enteré ya levantado, nada más que me levanté montones de mensajes, claro. Hay que recordar, y nosotros también lo contamos en este programa, y se contó en COPE, ¿no? Que en los días previos el goteo de gente que entraba a nado después de esa sentencia del Tribunal Supremo que recogía que no se podía hacer devolución en caliente a los que llegasen a nado aquí a Ceuta. Empezaron a llegar personas, llegar migrantes, 4 muertos ya había en los días previos, pero ese jueves fue el boom absoluto. Aquí 200 personas por minuto pudieron cruzar ese espigón que tenemos ahí detrás. Como periodista, Salva, ¿qué fue lo más difícil de contar durante aquellas primeras horas, cuando las cifras iban cambiando, cuando se veían a bebés que estaban en estas aguas sobre flotadores, cuando se veían los muertos que llegaban a esta playa? ¿Qué fue lo más difícil? Pues como periodista, sin duda, lo más difícil de estos últimos días, además de los anteriores también del jueves, ha sido intentar publicar diariamente, además, cifras y sobre todo historias de desaparecidos, sin hablar de Arilla, porque no se habla de Arilla, y solo tengo un compañero en la redacción que es Redo Andrés, que es el que sacó la famosa foto de Luna en la anterior crisis de 2021. Y claro, es que he intentado contactar con la familia para que tuviera algún sentido lo que estaban diciendo, y para ayudar a la Guardia Civil, además que lo estamos haciendo así desde mucho antes, ¿no? Desde siempre, porque a la Guardia Civil les interesa un dato, un tatuaje, la última vez que fue visto algo que te diga quién es, porque ahora mismo hay que identificar muchísima gente, sin entrar en cifras.
Hay una morgue improvisada en ese antiguo hospital militar, que se cree que ahí podría haber unos 80 cuerpos, ¿no?, que están esperando identificación. Aquí al lado hay una oficina de la Guardia Civil, la estamos viendo ahora mismo, es que la tenemos aquí al lado, una oficina de la Guardia Civil en la que se recogen denuncias de desaparición. Lo que hacen las familias es cruzar la frontera, esta frontera del Tarajal, y pedir aquí, llegar con el nombre de su hijo, de su hermano, de su nieto, lo que sea, y una fotografía suya para saber si el chico puede estar o por los montes de Ceuta sin identificación, por las barriadas, o entre los fallecidos de esa morgue improvisada. Salva, decimos que Ceuta va recuperando poco a poco la normalidad, pero quizás lo más lógico sería decir que intenta recuperar la normalidad cuando sigue habiendo 5.000 personas aquí por la ciudad, que llevan muchos 4 o 5 días sin comer y se buscan la vida como pueden. Bueno, es que yo creo que lo que hay que hacer es definir normalidad dentro de Ceuta. Ceuta es, ustedes que lo estábamos hablando antes fuera de micro, Ceuta es una ciudad tan pintoresca y tan característica que para entenderla hay que venir y hay que quererla como es, como dice el presidente Vivas, tal y como es, aunque creo que se puede mejorar. La normalidad no existe en Ceuta porque Ceuta es una ciudad europea donde a lo mejor hay niños sin escolarizar, porque a lo mejor hay un chaval que tengo un amigo que ya es encargado, entró en la crisis del 21, es encargado de un restaurante y me dijo el otro día: Salva, por fin voy a poder ver a mi madre, y el chaval es de Tetuán. ¿Tú crees que es normal que lleve 5 años sin darle un beso a su madre a 2 horas de distancia? La normalidad. Entró en el 21. En el 21. Ahora es encargado de un restaurante. Por supuesto. De origen marroquí, él es marroquí. No solamente habla castellano a la perfección ya, y no solamente está plenamente incluido en la sociedad ceutí, sino que además ha podido darle un beso a su madre en 5 años. Esto no es normal. Permíteme un segundo, porque nosotros estamos en la frontera del Tarajal, Salva, pero vamos a cruzar la valla hacia el otro lado para conectar con nuestra compañera Bea Mesa, que está en el aquí. Bea Mesa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Corresponsal en el norte de África. Nadie en esta casa conoce las migraciones como tú, Bea. La tragedia tiene también, decimos, otra cara al otro lado de esta frontera. En Marruecos hay decenas de familias que siguen buscando a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres. Desde la entrada masiva del jueves, las fuerzas de seguridad tienen constancia hasta ahora de al menos 44 personas desaparecidas. Muchas de ellas son menores de edad, y se ha habilitado un correo electrónico para que los familiares, además de esta oficina de la Guardia Civil que tenemos aquí al lado, puedan dar cualquier información que conduzca hasta estos chicos, pues una fotografía, una descripción, cualquier cosa. ¿Qué ambiente se vive hoy al otro lado? ¿Qué es lo que se dice allí en Marruecos? Vea, ¿cómo están las familias? Justo esto, esta es la imagen, Israel, porque hay que reconocer que, según fuentes oficiales españolas en Rabat, se está trabajando en esta cooperación entre Guardia Civil, policías, precisamente para la identificación de los cadáveres. Tendríais que ver la cara de desolación de cuantas madres todavía se concentran desde esta mañana en plena verja, en la frontera o en la puerta que se abre por donde salen los jóvenes marroquíes, aguardando cualquier tipo de noticia sobre el paradero de sus hijos. Están exigiendo y pidiendo toda la cooperación del mundo porque necesitan, pues lo que tú estás explicando ya desde Ceuta, verificar la identidad de esos cadáveres. Como no pueden entrar en Ceuta, evidentemente necesitan una imagen, algo. Este es el momento de hoy, ¿no? La identificación de cuantos cadáveres, para simplemente que esas familias sepan si su hijo desgraciadamente ha fallecido, o su hija, o está todavía pues refugiado en los bosques de Ceuta. Imaginaos la angustia, ¿no? Cada minuto. Y luego vemos también a jóvenes con los que he estado trabajando, como Othman, que lo conocí hace 4 días, esto era el viernes. Él era regresado por los cuerpos y fuerzas de la seguridad desde el paso de Tarajal hasta la ciudad de Castillejos. Pensaba que había sido movilizado hacia su ciudad de origen, que es Fez, pero resulta que finalmente no, sino que vuelve a intentarlo, está buscando la oportunidad de saltar nuevamente por razones que todos conocemos. Quiero mejorar mi vida, y nos decía gritando que él no es ninguna mafia. Yo no soy mafia, yo soy un joven que tiene sueños también, no puedo cruzar con papeles, yo también tengo sueños.
Bueno, este es el testimonio que no revela delincuencia. Insistimos, que explica el deseo de cruzar a cualquier otra parte que le ofrezca una oportunidad. Un joven de 16 años que no ha terminado sus estudios en Marruecos, pero que sí piensa que podría hacerlo desde el otro lado, o al menos trabajar. Y como este testimonio, te puedes imaginar, Israel, tantos otros muchos como los periodistas que están en Ceuta. Es la misma realidad de un lado y del otro lado de la orilla. Llegan derrotados al otro lado. Te he escuchado, Beatriz. Llegan pues con un sentimiento de fracaso, ¿no? De que se sienten en cierto modo engañados por esas redes sociales, por esos que han impulsado esta llegada masiva, pues que les dijeron que aquí se iban a encontrar algo que luego no se han encontrado. Claro, es que, el fracaso y la frustración absoluta, porque desde el otro lado, desde donde yo estoy, se piensa que entrar en Ceuta es tocar la península. Y es una información que no tienen. Y esto es muy importante, porque entrar en Ceuta es encontrarse en una situación de bloqueo. Es fundamental, por eso Europa lo está tratando mal. De hecho, no sé si lo sabéis, me he encontrado además en la puerta de Ceuta, porque yo he llegado a cruzar a Ceuta, Israel, y he vuelto. Y ha habido diputados británicos haciendo vídeos desde el lado donde estáis para enviarlo a la sociedad británica y explicar que todos esos que están entrando podrían terminar en el Reino Unido. Esta información es falsa, eso es demagogia para hacer una instrumentalización política de las migraciones. Ninguna de las personas que están entrando van a llegar al Reino Unido, y del que entra, los subsaharianos a los que os referíais estos días, por ejemplo, se encontrarían durante meses en esa situación de bloqueo antes de alcanzar la península. Esto lo saben muy bien los periodistas ceutíes y las autoridades, con lo cual Ceuta se convierte en lo que es. No es corredor, no es un paso de migraciones como podría ser el Mediterráneo. Esto tiene que quedar muy claro. Con lo cual esos jóvenes además han llegado con esa información de que entrar en Ceuta es llegar a la península y encontrar un puesto de trabajo, y hay muchos otros que lo han hecho por la aventura. Esto es muy importante. Si se van mis compañeros de barrio, si se van mis amigos, pues allá voy yo también. Me han dicho que hay una frontera abierta. Nunca he conocido Ceuta, siempre se ha hablado del dorado ceutí. Pues yo voy a ver qué pasa. También forma parte de las variables de explicación de esta rápida movilización. Todo esto cuenta. Sí, lo que pasa es que muchos, Beatriz, se han encontrado con la muerte en esa aventura, ¿no? En estas aguas que tenemos aquí a nuestro lado. Imagínate. Permíteme un segundo, claro, por eso, porque... Sí. Ahora te voy a preguntar sobre lo que se está diciendo allí en Marruecos, sobre lo que está diciendo el gobierno marroquí, pero tenía aquí a Salva, que es periodista del pueblo de Ceuta, sentado aquí a mi lado en esta playa del Tarajal, y decía que sí con la cabeza cuando decía lo de la situación de bloqueo que se va a vivir aquí, claro. Aquí no solamente es que ahora esté mucha gente sin identificar por la ciudad de Ceuta, aquí no es solo que estén buscando desaparecidos en este mar, aquí, Salva, también es lo que va a venir en las próximas semanas. Es decir, ¿quién se va a acordar de echar una mano a Ceuta con estas tramitación de solicitudes de asilo, petición de poder desbloquear situaciones por 1.500 subsaharianos que hay en el entorno del CETI? Todo esto, esta gente aquí se va a quedar un tiempo bastante prolongado. El desbordamiento de recursos total, el trabajo de lo que ahora toca, los traductores, los abogados, los trabajadores sociales, los sanitarios, el área de menores. Además que el foco periodístico va a estar meses y meses y meses en qué va a pasar con estos menores, cuántos hay, cómo se les va a dar, el trato que se les va a dar, si van a tener educación, cuándo, cómo. Vea, ¿qué se dice en Marruecos? ¿Qué dice el gobierno de Marruecos? Porque estamos hablando de que si lo que quería Marruecos era a España dar un golpe permitiendo esta entrada a través de la frontera, el tiro le ha salido por la culata, porque la imagen que da también es de un país del que la gente quiere huir corriendo. Beatriz, ¿qué es lo que dice el gobierno? Marruecos, las élites no niegan esta realidad social, porque hay informes que hemos estudiado en los últimos 3 años, informes del Consejo Económico y Social, donde ya estaban alertando de los ninis vuestros, en España quiero decir, aquí son los niet, ¿no? Los que no estudian y los que no terminan empleados. 1,5 millones en Marruecos, desempleados, la mayoría, pues eso, jóvenes entre 18 y 25 años. Esta realidad la conocen, y la crítica de las élites existe. Es
Es evidentemente que la población marroquí estaba esperando, a partir de la tragedia, más comunicados oficiales, más información, más implicación, más proximidad a la población que vive pues con la misma angustia que cualquier español, espero, ante este tipo de tragedias, ¿no? Eso por una parte. Luego está el discurso oficial, el discurso de un Ministerio del Interior, evidentemente, que nos dice que están colaborando, que hay una gestión eficiente de esta crisis, que esta colaboración además no es de ahora, puntual, que es todo el año. Insisten mucho en que los cuerpos y fuerzas de seguridad marroquíes se movilizan durante todo el año para que Europa no tenga migrantes. Y entonces te dan cifras que desde el 2025 hasta ahora se han frustrado 160.000 intentos de entradas. Es cierto, si España no tiene tantos migrantes es porque hay un llamado gendarme en el flanco sur del Mediterráneo, y ese flanco sur es sin duda alguna Marruecos. No lo es tanto ni Senegal, ni Mauritania, ni Argelia, ni Túnez, y en menor medida Libia con respecto a España es Marruecos. Todo esto forma parte del discurso oficial que movilizan, pues eso, medios humanos, técnicos y financieros, pero eso no niega lo que ha pasado con la estrategia de brazos caídos. Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en el norte de África, gracias por estar en la tarde, nos seguimos escuchando, en un rato volvemos a hablar. Gracias, Israel. Y una última cosa, Ceuta se merece que no sea siempre un caso de estudio de migraciones o de radicalismos religiosos. A Ceuta solamente se le pone el foco en estas situaciones extremas. A Ceuta hay que contarla todos los días, y yo creo que esto es importante, por otras muchas razones, de convivencia, de bien común y de ejemplo para el mundo, sinceramente. Gracias, Beatriz, gracias. Salva dice que sí, con la cabeza, ¿no? Es verdad que si se contase Ceuta también de otra forma, como dice Beatriz, si se contase todo de Ceuta, no solamente este estudio migratorio o estas noticias sobre radicalismos, etcétera, pues la gente también, España, el resto de España, entendería más lo que pasa aquí, entendería más cómo es este pueblo ceutí, orgulloso de ser español, orgulloso de su españolidad, de pertenecer, ¿no, Salva? Tiene mucha razón todo el mundo, y nos merecemos, pero no lo merecemos por nada, es prácticamente un derecho, ¿no? Que sea lo mismo que un europeo y que se vea el arte que hay aquí, de verdad, la resiliencia. La población ceutí, los residentes, mis vecinos y vecinas, han evitado una guerra de proporciones mundiales. En Ceuta, por enclave territorial militar, hay muchísimas armas cortas de fuego, ¿vale? Es una de las poblaciones más altas de España por tasa de habitantes, y no se ha disparado ningún tiro. Es que los ceutíes han evitado una guerra de proporciones mundiales, probablemente, porque los altercados no son los que te van a poner en la tele en bucle. Los altercados han sido aislados y no ha habido un enfrentamiento tan grande, y sobre todo medios de comunicación a nivel internacional aprovechando dar la imagen de que España es un estado fallido, simplemente por ponerte las imágenes del jueves, no de hoy, sino del jueves. Hoy que estamos haciendo este programa de la tarde de COPE desde la playa del Tarajal, en esta frontera con Marruecos. Llevamos 3 días recorriendo estas calles de Ceuta y vemos como poco a poco, lo que dice Salva, se va volviendo a la normalidad. Claro, pero hay 5.000 migrantes que se encuentran ahora mismo en esta ciudad autónoma, que no, algunos marroquíes que no quieren regresar a su país, otros subsaharianos que se encuentran en una situación de bloqueo. Y claro, una de las preguntas más importantes ahora es qué va a ocurrir con las personas que están aquí. Entrar de manera irregular no concede automáticamente un permiso para permanecer en España, tampoco permite, tampoco puedes devolver a todo el mundo de forma inmediata y colectiva. Cada persona tiene que ser identificada, su situación tiene que estudiarse individualmente y deben respetarse derechos como la asistencia a un abogado, la presencia de un intérprete, posibilidad de solicitar protección internacional, y el caso de los menores es todavía más delicado. Ceuta está atendiendo a unos 1.000 menores migrantes ahora mismo, los servicios están saturados y el gobierno ha anunciado hoy una partida extraordinaria de 25 millones de euros para atenderlos. Ese dinero se suma a los 5,5 millones que ya se habían asignado en Ceuta en julio. El objetivo es habilitar espacios de acogida para responder a esta crisis, aunque el dinero no resuelve por sí solo el problema jurídico. Hay que determinar quiénes son menores, quién debe hacerse cargo de ellos, qué documentación reciben y en qué casos podrían regresar con sus familias. Estos menores, que hay muchos aquí en Ceuta y sigue habiendo muchos en las barriadas. Voy a saludar a Eduardo Sánchez, que es abogado especialista en menores. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a empezar por los adultos, si te parece, y enseguida vamos con los menores. Una persona que entró de manera irregular la semana pasada, por ejemplo el jueves, en esta entrada masiva y que continúa en Ceuta, ¿en qué situación legal se encuentra y qué diferencia hay entre sus marianos o marroquíes? Pues la diferencia está principalmente, bueno, la entrada ha sido similar, se han servido, por así decirlo, de una mala interpretación, que imagino que ya habréis hablado, de una sentencia de 8 de junio de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sí, que ha hecho bueno, que digamos así, por determinados medios se ha tomado la parte fácil y es la que ha llegado desgraciadamente a la parte débil de estos ciudadanos marroquíes, que establece en este caso que cuando los para, digamos así, que se pudiesen devolver a los ciudadanos por una entrega irregular, se tenía que efectuar por una entrada, digamos así, en una frontera, bien saltando una valla, bien saltando una verja y demás. En este caso ha sido nadando, y es lo que establecía la sentencia, que cuando se trata de un caso en que no se ha sorteado una frontera física, por así decirlo, pues no se puede devolver, digamos así, de forma rápida, con el procedimiento abreviado, a estos ciudadanos, ¿vale? Si son marroquíes o si son subsaharianos y demás, la diferencia está sobre todo en si vienen de países en los que o de territorios en los que pueda haber una situación de conflicto bélico actual o inminente, en la que estas personas puedan solicitar, digamos, la situación de asilo. Es difícil porque ahora mismo los requisitos están muy tasados y demás, pero podrían solicitar en este caso la situación de asilo, y ahí se suspendería cualquier tipo de procedimiento iniciado que se fuese a iniciar de expediente de extradición o de repatriación del ciudadano, en el caso de adultos, hasta que se resolviese el expediente, pero vamos, normalmente suele ser poco periodo. Respecto a documentación, aquí el problema está en que hay que establecer o reunir una serie de requisitos, bien sean requisitos de algún tipo de arraigo familiar o sociolaboral en territorio español o en territorio, o en, digamos, en un país de la Unión Europea, del territorio Schengen, o al menos tener requisitos o medios económicos para determinar o para iniciar incluso un negocio en territorio nacional o en territorio europeo, cosa que evidentemente estas personas no tienen y van a poder acreditar, digamos, a corto plazo. Lo que vamos a ver entonces es lo que comentábamos aquí, una situación de bloqueo mientras se inicia y va pues sucediendo todo esto que estás contando. Vamos con el tema. Sí. Perdón. Eduardo, vamos con el tema de los menores, si te parece. Cuando las autoridades localizan a un niño o a un adolescente que ha llegado sin ningún adulto responsable, un menor no acompañado, que muchos los hemos visto por estas barriadas, si hemos estado con ellos, si hemos hablado con ellos, otros están en el centro. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto cuando nos encontramos con una, porque ya os digo, yo por mi experiencia laboral, que también hay que entender que un niño de países, digamos así, menos desarrollados no tiene, digamos así, las constituciones físicas de un niño, digamos así, de los países desarrollados o bien alimentados. Por regla general, cuando se encuentra una persona que parece una persona que sin ninguna duda es menor, evidentemente estas personas no pueden ser, primero no pueden ser internados en un CETI, ¿vale? En un centro de internamiento extranjero, ¿vale? Van contra los derechos. Tiene que ser de menores, un centro de menores, claro. Un centro de menores, ¿vale? Entonces, mientras que estos menores no sean, es lo que está sucediendo en este momento, o no sean reclamados por familiares, en este caso de Marruecos o del país en el que vengan, estos niños no pueden salir de territorio nacional. Se les tiene que asegurar que dan bajo protección de las distintas administraciones. Ya en este caso España pues los irá, por así decirlo, repartiendo entre las distintas comunidades autónomas, y tienen derecho a un alojamiento, tienen derecho a alimentación, asistencia sanitaria y escolarización. Esos son como mínimo los derechos a los que tienen acceso los menores no acompañados, o los menores solos.
Claro. Lo que estás diciendo es interesante porque si en caso de que los padres que estamos viendo que llegan aquí a esta zona fronteriza a poner una denuncia, por ejemplo, de desaparición, donde está la Guardia Civil, donde ha instalado esta oficina para recoger denuncias, que ya ha recogido 44, esas denuncias que ponen aquí en esta frontera de Ceuta de desaparición, que puede ser de gente que lamentablemente esté bajo el mar, o sea, de los fallecidos, o chicos, muchos de ellos son menores, que los padres les buscan en esa frontera y que están por estos bosques de Ceuta. En caso de que los padres lo reclamen y haya una denuncia de desaparición, sí que se podría efectuar esa devolución, claro. Sí, siempre que haya una... Es decir, para que en este caso usted pudiese iniciar el expediente o sin inicio de expediente, en este caso que el menor regrese en este caso a Marruecos o al país que esté en este caso, tiene que haber una denuncia y acreditarse evidentemente con algún tipo de certificado, visado, partida de nacimiento traducida en este caso y demás, que acredite que esa persona es quien dice ser, ¿no? Y que esos son sus verdaderos progenitores, ¿entiendes, no? Pues Eduardo Sánchez, abogado especialista en menores. Incluso con alguna prueba biológica en algunos casos se puede también llegar a determinar. Eduardo Sánchez, abogado especialista en menores, gracias por estar en la tarde. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Seguimos con Salva Carnicero, que es periodista del pueblo de Ceuta, aquí en esta frontera del Tarajal, en la que vemos cómo los niños juegan entre las rocas, juegan en la playa, vemos cómo esa boya neumática instalada en el espigón para ampliarlo sigue perfectamente colocada, ya se ha solucionado el hueco ese que había el día de ayer cuando también estábamos aquí. Vemos como la Guardia Civil sigue esperando denuncias de desaparición de familias que suelen llegar desde Marruecos y preguntan por sus hijos o por sus hermanos. Vemos menos presencia militar que ayer porque está repartida por la ciudad, también en los supermercados, para controlar que todo vaya bien y que ya no haya ningún problema. Salva, escuchando a Eduardo, ¿no? Lo complicado del asunto en el caso de los menores parece claro, ¿no? No se les puede invitar a irse porque son menores de edad, en el caso de que exista sospecha, que son muchos. Si no se les puede invitar a irse, salvo que sus padres les estén reclamando. Claro, con los mayores de edad es todavía más complicado porque todo se va a dilatar mucho en el tiempo. ¿Qué hace falta, tú que conoces Ceuta, qué hace falta aquí en Ceuta para poder desbloquear esta situación? Pues por resumirlo muchísimo, faltan dos cosas. Uno, aprender de los errores, ¿vale? El año pasado tuvimos un juicio en el que al final salieron condenadas Salvadora Mateo, delegada del gobierno en 2021, y Mabel Deu, vicepresidenta de la ciudad, por prevaricación, por haber colectivizado la expulsión de menores marroquíes en el agosto de 2021. Y la verdad es que no me cabe la menor duda que querían hacer lo mejor para ellos. Pero hubo muchas presiones, cundió mucho el pánico y hubo mucha prisa. Y tenemos que aprender de los errores. Y luego, otra de las cosas que hacen falta aquí es ayuda. Y que se tenga en cuenta Ceuta como si fuera cualquier territorio europeo. Valencia, lo que no puede Sevilla, ser, o lo que sea. Claro, lo que no puede ser es que no se haya reforzado la frontera y no se haya hecho más grande el CETI y no se haya creado ni una plaza de menos desde 2021, que tenemos 512 plazas. Sí, con la amenaza que estaba aquí encima de que esto podía repetirse, lo que sucedió en 2021, y no solo se ha repetido, sino que se ha multiplicado por 5 en esta crisis, por 5, bueno, o por 6 o por 7, porque las cifras siguen subiendo. Salva Carnicero, periodista del pueblo de Ceuta, que ha estado aquí con nosotros en la playa del Tarajal, gracias. Tú eres sevillano, ¿no? Sí. Llegaste aquí a Ceuta. Con mucho orgullo también, pero cada vez más ceutí. Cada vez más ceutí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 2 añitos. 2 añitos. Bueno, poco a poco cada vez serás más ceutí, porque esto es algo que también vemos, este orgullo ceutí de los que están aquí, de los más de 80.000 vecinos de Ceuta. Gracias, Salva, por estar con nosotros, amigo. Muchas gracias por estar aquí, por preocuparos y por estar donde hay que estar. Yo pido eso, calma y que la gente, calma a los ceutíes, y luego que la gente que nos escuche, los radio oyentes, tengan claro que se ha trabajado muchísimo a nivel individual para que no cunda el pánico, más, por favor. Gracias, Salva. Seguimos en la tarde de COPE, 4:43, 3:43 en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE, estar informado.
Detrás de cada noticia siempre hay una historia. ¿Os cuesta mucho encontrar empleados para trabajar en el sector de la hostelería? Tenemos una situación muy difícil. Este verano sigue conectado a Mediodía COPE de lunes a viernes desde la 1. ¿De dónde vienes tú? Yo soy paraguaya. ¿Por qué se te ocurre venir a España? Bueno, es que yo antes no conocía a mi madre. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Pilar García de la Granja. ¿Qué? La batería de mi coche eléctrico falla y no lo cubres. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de tener la batería de tu coche cubierta, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Estos sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello. Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos. Hay una última hora que proviene de Estados Unidos. En el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. Compra bien, hay que ir a Carrefour. Este regalo te dejará eclipsado. Por compras superiores a 20 euros, consigue gratis unas gafas de observación solar certificadas LSP1 valoradas en 1,99 €. El 4 y 5 de agosto en hipermercados Carrefour y Carrefour Market. En Herrera en COPE siempre hay algo que merece la pena escuchar. Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante. Este verano sigue conectado a las mañanas más entretenidas de la radio en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. Y usted también le habla. Yo hablo con mis macetas, les digo de todo. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. To sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? 4:47 de la tarde, 3:47 en las Islas Canarias. Seguimos haciendo radio en directo desde la playa del Tarajal, en la frontera de España con Marruecos, en la ciudad de Ceuta. Aquí han vivido algo que no se veía en muchísimo tiempo, vamos, que no se había visto nunca. 72.000 personas, según datos de Interior, aunque se cree que son más, han cruzado esta frontera en los últimos días, en ese día jueves, para la mayoría regresar el viernes, pero muchos siguen aquí, 5.000 siguen en esta ciudad de Ceuta, muchos sin identificar por los bosques, por los montes, por las barriadas. Según los últimos datos, también habría
cerca de un centenar de fallecidos podría haber, pero esos datos tampoco son muy fiables. Se sigue buscando cuerpos en esta playa del Tarajal en la que nos encontramos, en la que la gente se baña, las familias disfrutan del sol y al mismo tiempo pues patrullas de la Guardia Civil pues vigilan este punto, y el GEAS, el Servicio de Actividades Subacuáticas, los buzos, pues siguen buscando cuerpos. Bueno, mientras esto ocurría a más de 1.000 kilómetros de aquí, en Lanzarote, el presidente del gobierno aterrizaba en un Falcon del Ejército del Aire para empezar sus vacaciones en La Mareta. Antes de subirse al avión, eso sí, publicaba este vídeo en sus redes sociales. Este verano os he preparado una playlist con algunas de las canciones que más estoy escuchando de este año. Y ese salto de la seriedad de Ceuta al vídeo desenfadado con la playlist del verano es lo que ha montado la polémica. ¿Se puede gestionar una crisis fronteriza de este calibre a distancia? ¿Hay ausencias que en Moncloa no se pueden permitir? ¿Cuántas son las vacaciones normales en otros primeros ministros o otros presidentes de otros países? Porque Pedro Sánchez se va a ir 4 semanas enteras. Dejadme que se lo pregunte al politólogo Manuel Mostaza. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Tardes. ¿Qué lectura política se hace de que el presidente esté viviendo este momento de crisis en vacaciones en agosto en La Mareta, alejado de lo que está ocurriendo y lejos de la gente, y que siente ese abandono que hemos escuchado aquí en Ceuta? Bueno, este es uno de los riesgos, digamos, efectivamente, de tomar tantas vacaciones, ¿no? Es verdad que las crisis no se sabe cuándo empiezan ni cuándo acaban, pero claro, si estás 4 semanas de vacaciones, pues es posible que algo te pille fuera, ¿no? Hombre, lo normal, y entiendo que a efectos de imagen, es acortarlas y ponerse al frente del timón. Todos sabemos que el Estado funciona, que no se necesita la voluntad de una persona para que se dirijan las políticas, pero hombre, da una buena imagen, digamos, saber que hay alguien a los mandos, ¿no? Y no que la crisis, en fin, no tiene suficiente importancia como para que un presidente del gobierno interrumpa sus vacaciones. Manuel, sabes que, pero la sensación un poco que se tiene aquí, y cuando hablas con la gente te lo dicen, es que el vídeo de la playlist esta, en la que dice son sus canciones del verano, y luego esas 4 semanas de vacaciones en La Mareta, la sensación es que, pues que le da un poco igual lo que aquí esté ocurriendo, o quizás que es una imagen ya que para tanta gente tan deteriorada, la del presidente del gobierno, que bueno, pues por una cosa más, pues da igual. No sé cómo lo ves tú. Bueno, yo creo que efectivamente la publicación de la playlist es una equivocación. Entiendo que no la ha publicado él, sino que la ha publicado el equipo de Moncloa, un equipo extrañamente desconectado de la realidad, porque desde luego no era el momento, ¿no? Y yo insisto, entiendo que Ceuta es un asunto delicado. Las relaciones de esta administración de Pedro Sánchez con Marruecos son unas relaciones ambiguas en el mejor de los casos, y me imagino que él no habrá querido, no sé si prestar más atención o estar más físicamente para no incomodar al autoritario gobierno marroquí. Pero efectivamente, visto no solo desde Ceuta, ¿no?, sino desde el conjunto de España, da una cierta sensación de dejación. De dejación, ya digo, también de imagen, ¿no?, porque los símbolos son importantes. No solo se trata de enviar a las Fuerzas Armadas, sino también la parte simbólica de ver al presidente, digamos, a los mandos de la crisis. 4 semanas son muchas de vacaciones para un presidente del gobierno. Pues mira, esta es una pregunta buena y yo creo que tiene 2 niveles de respuesta, ¿no? El primero es, fuera de Europa, los europeos se nos achaca que tenemos muchas vacaciones. Esto es lo que dicen los americanos, los asiáticos. La gente que está liderando el mundo es lo que dicen de los europeos. Luego es verdad que fuera de Europa se ve que claramente sí. Y luego es verdad que dentro de Europa pues la situación es diferente, ¿no? Porque casi cada país lleva su polémica. Este año en Italia la polémica es dónde se va Meloni y quién lo paga. En Francia es cuánto duran las vacaciones de los escolares. En Portugal fue el viaje de Montenegro al Mundial. Bueno, en España es un tema polémico porque, y esta es la segunda parte de la reflexión, yo creo que los políticos tienen que entender, como ocurre con los futbolistas, que no son trabajadores normales. Y como no eres un trabajador normal, en el caso de un futbolista cobras mucho más dinero, en el caso de un presidente del gobierno tienes una gran responsabilidad, pues no puedes pedir luego las vacaciones que le corresponden a un asalariado. Es decir, yo creo que hay que hacer compatible el descanso con entender lo que supone tu cargo, tu profesión. Entonces no se trata de que alguien no se tome vacaciones, pero hombre, 4 semanas para un presidente del gobierno parece claramente algo excesivo. Y una última pregunta, Manuel Mostaza, politólogo.
¿Y le va a pasar factura electoralmente de cara a las elecciones próximas, que serían en el año 2027? Lo digo en el contexto de tantos casos de presunta corrupción, tantas noticias que van saliendo y otras crisis que tiene este gobierno. Esto de Ceuta, de cogerse vacaciones y estar fuera sin gestionar esta crisis de manera presencial o al menos visible, ¿le va a pasar factura electoralmente? Pienso en el ciudadano español normal que está en su casa viendo esto y que dice, pues esto no puede ser. Sí, lo que pasa es que queda mucho para las elecciones, ¿no? Y esto tiene toda la pinta que si lo de Ceuta no va a más, digamos, y no ocurre ninguna otra cosa especialmente reseñable en verano, acaba quedando como una serpiente de verano, ¿no? Yo creo que esto forma parte también del análisis que se ha hecho en Moncloa, ¿no? Si esto se soluciona, si no hay otro gran incendio, es decir, si no ocurre nada especialmente raro. En general, las sociedades modernas tenemos poca memoria para muchas cosas y digamos que lo que ocurre en verano se queda en verano, ¿no? Luego, lo normal es que si no ocurre mucho más, no tenga un gran coste y esto en septiembre, en fin, el 5 o 6 de septiembre esté olvidado cuando se fue o cuando volvió de vacaciones. Manuel Mostaza, politólogo, gracias por estar en la tarde de COPE con nosotros. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Un saludo. Un abrazo. Bueno, seguimos haciendo esta tarde de COPE desde la playa del Tarajal, en esta frontera entre España y Marruecos. Decía Manuel Mostaza que si esto no va peor, si no hay otro lío grande, pues esta es una serpiente de verano, lo que ha ocurrido aquí, en Ceuta, que se va a ir olvidando. Bueno, esto es difícil de asimilar, ¿no? Que digan esto cuando has visto aquí tanta desesperación en los ceutíes, tanta desesperación en los migrantes que han llegado y que siguen durmiendo al raso en esa playa en los alrededores del Ceti, que se han tirado 5 días sin comer, y tanta desesperación en los familiares también que esperan noticias de los suyos al otro lado de la verja. Pues cuesta creer, y es difícil creer que esto vaya a ser una serpiente de verano, que nos olvidemos de ello rápido. Esta crisis que por ahora pues solo ha tenido una persona cesada, la mujer, la funcionaria de Seguridad Nacional, que dio ese aviso de alarma de que 49.000 personas se habían colado por esta frontera que tenemos al lado. Bueno, al final fueron incluso más. Sigues en la tarde, seguimos en este programa especial desde aquí, desde Ceuta. Escuchas La Tarde de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Hay 3 cosas imprescindibles para hacer este mes: relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas del Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Consulta condiciones en tienda y web. Este verano rodéate de los tuyos y celebra cada momento con Cepa 21. Amigos, una buena mesa y un gran vino pueden convertirse en un plan inolvidable. Porque un brindis con Cepa 21 es sinónimo de éxito. La apuesta segura de José Moro en Ribera del Duero y este verano también la tuya. Elige Cepa 21. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz. Nerviosismo en los mercados. Un sabroz. Subidas generalizadas cerrando en verde. Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Hola, esto te interesa. Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas. ¿Y lo del sorteo? Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com. ¿Te lo vas a perder? Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE. Domingo Badía. Un espía español que engañó a todo el mundo fingiéndose un príncipe árabe y escribió un bestseller del siglo XVIII que fueron Los viajes de Ali Bey, en el que contaba todas estas aventuras. Y por cierto, este hombre también fue espía de Napoleón. ¿Cómo? Sí. Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos. De lunes a viernes desde las 6.